Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por la bendición de estar todos unidos en un mismo sentir, buscando de tu presencia, Señor, y gozándonos mutuamente, Señor, con tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre esta tarde, que sea tu Espíritu Santo y no la palabra del hombre que hable a nuestros corazones, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Y todos decimos amén. ¿Cuál es la frase que dijo el pastor? Cuando dudes, ¿qué? ¿Qué? Da gracias. Cuando dudes, das gracias. ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo creo que a todos, ¿verdad? ¿A quién de nosotros como pastores ha llegado una persona que tiene problemas con la pareja con la que vive y están tratando de poner las cosas en regla y tú de repente dices, ¿qué hago? Y te tienes que extender en esa misericordia? Eso me encantó. Gracias a Dios. Ok, cuando el pastor Jonathan me habló para darme este tema, creo que me metió en problemas. Al ratito van a saber por qué. Recuerda tus prioridades, cuida tus prioridades. En el capítulo 2 habla sobre dos personas. Todo el libro de Primera de Timoteo habla de la carta de un pastor a otro pastor, guiándolo, ayudándole, básicamente para apoyarlo y animarlo a que siga adelante. Y habla del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo en la iglesia, cómo está conformado y cómo un pastor tiene que estar lidiando con estas personas. Pero cuando dice que guardes tus prioridades, en este capítulo podemos encontrar básicamente dos, pero la principal es la oración. Es interesante que nosotros tenemos que guardar esa prioridad, esa priori es lo primero que hay que hacer en todo y por todo, pero muchas veces, no pocas veces, muchas veces en las congregaciones nosotros no fomentamos la oración porque básicamente decimos, es lógico que oremos, es lógico. Si tú le dices a uno, yo recuerdo mucho que el pastor Juan Domingo me decía, mi pastor decía, cuando alguien te diga, ora por mí, por esto y esto, no le digas amén, agárralo en ese instante y ponte a orar por él, porque se nos olvida. ¿Sí o no? Sí, amén, hermano. Y que, hermana, sí. Y te vas a tu casa y te pones a ver el box, la telenovela. Así es. Ajá. Conferencia de pastores humanos, gracias a Dios. ¿Aló? ¿Estamos pisando gallos o no? Bueno, en el versículo 1 del segundo capítulo, ¿alguien puede venir y ayudarme a leer? Quiero que se oiga, claro. ¿Quién puede venir a ayudarme? Sí, quiero que se oiga. Gracias, amigo. El capítulo 2. Sí, por favor. ¿De qué verso a qué verso? ¿Qué verso a qué verso? Quiero el primer verso, por favor. Okay, si quieres te lo digo de memoria. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, pero quiero que se oiga, por favor. Primera de Timoteo 2:1 dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la guerra. No, esa es segunda, perdón. Ok. Primera de Timoteo 2:1: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres, muchas gracias. Claro que sí. Micrófono, ya quédate y me ayudas a leer. Me voy a sentar acá atrás y leo lo que tú. Tengo algunas citas. Gracias. Para los que no saben, legalmente soy una persona ciega, ya se los he dicho a algunos. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Gracias a Dios. Prioridad, oración. Cuando nosotros oramos mecánicamente la mayoría de las veces, y esto es triste reconocerlo. Cuando más oramos es cuando tenemos el agua hasta el cuello. Y a veces oramos
porque no sabemos cómo hacerlo adecuadamente y oramos sin saber cómo hacerlo. Cuando dice aquí que se hagan rogativas, pero dice exhorto ante ¿qué? Todo. Es una prioridad. Ahorita, pastor, estoy hablando todo lo que tiene que hacer un pastor y básicamente basado en la palabra, que son dos ministerios preciosos del pastor, que es la palabra, ministrar la palabra, y la oración. Son dos cosas que equilibran el cuerpo de Cristo tremendamente. Entonces, si nosotros no sabemos cómo equilibrar, cómo compaginar la palabra y la oración, tenemos problemas. Porque la palabra nos lleva a ser ministrados, la palabra nos enseña lo que tenemos que hacer, pero la oración es mucho más importante, porque la oración nos inspira, nos anima a obedecer esa misma palabra que nos es presentada. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 13, dice algo precioso sobre cómo obra el Espíritu Santo en nosotros, y son dos cosas que usa. ¿Puedes leerla, por favor? 2 de Tesalonicenses. Sí. Primera, perdón. 1 de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis no como palabra de hombre, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de vosotros, no la recibieron como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa ¿cómo? En nosotros ¿cómo? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. En Efesios 3, del 20 al 21, está un poquito más explicado. Pero la oración para nosotros es básica, es vital. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Se te olvidaron los lentes? Efesios 3, del 20 al 21 dice 20, 21, así: sí, gracias. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por todas las edades. Es un espíritu hermoso. Es la chispa de vida que se ha presentado en nuestra vida. A nosotros aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entra en nosotros un mediador precioso. Ahorita lo vamos a ver aquí. Un mediador excelente, majestuoso. Alguien que nos ha prometido vida eterna, que nos da vida eterna y que vivimos la vida eterna y que Él vive dentro de nosotros en este mundo, porque Él sigue trabajando para su pueblo, sigue trabajando para nosotros. Pablo dice: ya no ¿qué? Vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos esa prioridad de oración, tenemos que tener bien claro que el que está dentro de nosotros es Cristo, que lo hemos aceptado, que Él está como mediador nuestro por medio de la justificación, que es Dios, Cristo y nosotros. De tal manera que cuando el Dios Todopoderoso voltea a ver hacia nosotros, lo único que está viendo son a los dos Adanes, al pecador y a Cristo. Y cuando nosotros estamos llevando esa vida por medio de la oración en comunión, en el poder del Espíritu Santo, estamos recibiendo la justificación de Cristo sobre nuestras vidas. Estamos compaginados en esa fe, en ese amor, en esa gracia, en esa palabra maravillosa, pero para eso tenemos que estar conectados directamente a la fuente de poder que es Cristo Jesús por medio de la oración. Es importante que nosotros estemos orando constantemente, en todo y por todo, en todo momento. No importa que vayas en el carro, no cierres los ojos, por favor. Donde quiera que tú estés, es un ejercicio maravilloso. Si vas caminando, no le hace que digan que vas hablando solo. Ponte una, ¿cómo se llama? De esos de los teléfonos. Sí, algo como que para que digan que lo llevas y que estás hablando por teléfono, si no quieres que te hagan burla. Pero donde quiera que tú vayas, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que estar orando, platicando con Dios. Orar es eso, hablar. Él quiere que por medio de la oración nosotros abramos nuestro corazón de una manera honesta, sincera. Sincera quiere decir sin maquillaje en tu vida. Decirle: Señor, yo soy esta persona.
estoy pasando por esta situación, no me gusta, ayúdame a entenderla, estoy batallando con esto. Tenemos que decirle la verdad, ¿quiénes somos? ¿Queremos bendición sobre nuestra vida? ¿Quién quiere bendición sobre su vida? 12 nomás, los demás no quieren. Queremos bendición, pero tenemos que hacerle la oración como Jacob. ¿Qué le dijo el ángel a Jacob? Está bien, pero dime qué. ¿Quién qué? ¿Quién eres? Dime quién eres para bendecirte. Y cuando nosotros oramos adecuadamente y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo soy esta persona. Están pasando estas cosas. Y cuando Él mira que nosotros somos honestos en ese pedir y en ese orar y tenemos esa comunión, créeme que van a empezar a pasar cosas hermosas, tremendas en tu vida y en nuestra vida. Amén. Dice que se hagan rogativas. Las rogativas son como peticiones de nuestras necesidades cubiertas. Sí. Oraciones, acciones de gracia y sobre todo peticiones. ¿A quién le gustan las peticiones? Dame, quiero. ¿Eh? A todos nos gusta eso. Pero cuando nos encontramos ante un problema bien difícil, bien tremendo, y casi no oramos, ¿es cuando más oramos o nomás me ha pasado a mí? Silencio, que están durmiendo. Nada más a mí me ha pasado. Gracias a Dios. Miren, les platico esto, hace más de aproximadamente 5 meses estuve pasando por una situación bien difícil de salud. Los médicos no la hallaban y no la hallaban. Ya casi yo pensaba que me iban a decir, está raro, eres el chupacabras o algo. Pero no le hallaban, hasta que encontré a un médico que nos recomendaron y fuimos, un médico pequeñito que ni parece doctor ni parece médico, y halló un diagnóstico ahí de problemas de tiroides. Pero créanme que en esos 5 meses oré, clamé, lloré, y eso me movió grandemente a que nosotros como congregación tenemos que orar, formar grupos, si no grupos, un grupo. Es tan importante. Miren, cuando estaba estudiando esta parte, yo recordé cuando estábamos sirviendo aquí en la congregación, no había un ministerio de oración. Y un día el pastor Juan anunció que había un hombre que iba a estar allá atrás, donde está la cochera, están las oficinas. Iba a estar un hombre de 10 a 11 de la mañana. Se hizo la invitación para que las personas vinieran de 10 a 11 de la mañana. Y pregúnteme cuántas personas venían. Por un año nada más él estaba solo ahí. Nada más. ¿Cuántos se acuerdan de los que están aquí de la iglesia? ¿Quién era esa persona? Fue el pionero, ese hombre. Al año empezó a llegar 1, 2, se empezaron a añadir, y después se formó un grupo de oración allá en la casa. ¿Todavía está ahí, Juan? Gracias a Dios, todos los días de martes a viernes. Y yo me acuerdo que el pastor me comentó estas palabras y me dice, no hay nada como un grupo de oración en la congregación. Es difícil, es lo más difícil inculcarle a las personas para que oren. ¿Por qué? Porque Satanás va a hacer hasta lo imposible para que nosotros no oremos. Nos desarma. Si nosotros como iglesias, como congregaciones en nuestros lugares donde estamos sirviendo, nada más nos dedicamos a estudiar la palabra y darles el alimento espiritual, aunque se los desmenuces así, se los super expliques y le hagas todo lo que tengas que hacer para que lo entiendan, y no hay oración, vas a tener una iglesia con mucha luz, pero va a estar muy fría porque no hay oración. ¿Aló? Tenemos que orar, hermanos. Es una arma poderosa la oración. ¿Por qué les digo eso? El Salmo dice que lámpara es a nuestros pies, ¿qué cosa? Su palabra y lumbrera a nuestro camino. Sí, pura palabra, pero sin la oración vas a tener mucho conocimiento,
Ahora, nos vamos a la inversa. Si tenemos mucha oración y poca palabra, vamos a tener una iglesia muy emocional. Pero el Espíritu Santo necesita de las dos para tener ese balance en las congregaciones. Acciones de gracia. Siempre tenemos muchas peticiones, pero cuando el Señor obra en nuestras vidas y las responde a esas peticiones, nos olvidamos de decir gracias a Dios por esto. No estoy enojado. La oración. Hay una historia que hace mucho tiempo la escuché de un hombre que naufragó, llegó a una isla desierta y por más de 6-7 meses oraba por comida y el Señor le respondía, y siempre se enojaba porque encontraba pequeñas cantidades, choros o lo que ustedes quieran, pero su necesidad era saciada, era suplida, pero siempre se molestaba. Trabajó por más de 6-7 meses haciendo una choza, grande la choza para él, de palitos, no tenía nada de herramientas. Y cuando andaba buscando qué comer ahí en la playa, se le quemó la casa, se quemó la choza, y va y estuvo renegando con el Señor bastante tiempo, renegando. Estaba sentado ahí enfrente, le decía, ¿por qué si yo te pido y siempre me pasan las cosas más feas? Y en eso estaba cuando allá atrás en el mar se oye un... Bueno, no es lo más parecido a un barco, pero imagínense que es un barco. Y voltea y era un barco y venían derechito a salvarlo. Cuando lo rescatan y sube, les dice, ¿cómo me encontraron? Por la lumbre que prendiste. Lo que impide a que nosotros oremos son las circunstancias. Satanás siempre las va a usar para que tú y yo no confiemos en el Señor. Siempre va a traer desánimo, siempre va a traer situaciones difíciles en nuestra vida, pero en esas pruebas y en esas tribulaciones es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Fíjense, si nosotros fuésemos una congregación de oración e instruidos en la palabra, imagínense lo que podría hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando. Pues les digo que esto es difícil. ¿Puedes leer el versículo 8, por favor? 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Sin qué? Ira. No es ira de ira. Sin enojos ni pleitos, ¿verdad? ¿En dónde podemos levantar manos santas? En todo lugar. Donde estemos, podemos orar donde estemos, podemos levantar manos santas donde estemos. Manos santas se refiere a manos limpias. Los judíos y los gentiles también se lavaban las manos y levantaban las manos en señal de rendición. Pero no tenemos que estarnos lavando las manos en ese sentido. Es ponernos de a cuentas con el Señor y decirle, esta es mi posición, Señor, y aquí está. Cuando nosotros oremos, no importa si estás sentado, acostado, donde quiera que estés, que vas manejando, no importa la posición de tu cuerpo, importa la posición de tu corazón. Aquí me encanta cuando Pablo dice, exhorto ante todo. Y me habla de la preeminencia que Dios quiere de nuestra vida hacia Él. La preeminencia es el primer lugar. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa, ¿qué? Guarda, ¿qué? Porque de Él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, quiere decir que Él quiere el primer lugar de tus primeros lugares. No sé cuáles sean tus primeros lugares, si puede ser, no es malo, sea tu carro, tu casa, tu esposa, tus hijos, lo que sea. Pero si le damos el primer lugar al Señor en la palabra, su palabra, en la oración, porque Él mora en nosotros y Él está manando, Cristo está manando de nuestro corazón hacia afuera y Él está brillando a través de nosotros, porque no somos nosotros los que brillamos, es Cristo el que está brillando a través de nosotros, porque hemos puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ha llamado a su luz admirable,
para predicar sus virtudes. Entonces, no quiero que se presenten como que tenemos que ser muy espirituales así. No, simplemente es lo que dice la palabra y creerla. Cuando nosotros alcanzamos esa posición, créame usted que donde usted se pare, donde usted hable representando a Cristo Jesús como su representante, como su embajador, las personas van a sentir que usted tiene algo diferente. Cuando usted hable, pueden sentir la presencia de Dios en su vida. Cuando usted ore, van a sentir la presencia del Espíritu Santo. Con todo el amor del Señor, usted puede ministrar y extenderse, como dice el pastor, en misericordia y en gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Sí, ya se van a decir que es un regalo, y lo es. Pero básicamente la gracia de Dios es que Dios no nos da lo que realmente merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. Es lo que merecemos. Pero se extiende en esa gracia, en esa misericordia, y en lugar de darnos eso, nos da esa misericordia que nos da lo que realmente no merecemos: vida eterna. Vida eterna. Y eso se adquiere por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que mantenerla en esa oración, en esa comunión, para poner en práctica, en obediencia a la palabra que Dios nos está ministrando todos los días. Dios habla hoy y siempre, a cada instante. Si el Señor te despierta, el Espíritu Santo te despierta a las 2 de la mañana y te sientes que descansaste toda la noche, levántate, quiero un tiempo contigo. ¿Nunca les ha pasado eso? Aquí estoy. Y vas a ver lo que va a pasar en tu vida. Levantando manos santas. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 16, si lo puedes leer, por favor. Gracias. Nos habla ahí básicamente de que nos pongamos a cuentas unos a otros. Y hay una palabra que me gusta muchísimo en ese versículo. 5:16, por favor. Santiago 15:16 dice: 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesando nuestros ¿qué? Nuestras ofensas, nuestros pecados unos a otros, ¿y qué? ¿No se oye? Y oramos unos por otros. ¿Qué dice la palabra? Si vas al altar a dejar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano ¿qué? Tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra él, que él tenga algo contra ti, deja la ofrenda, ve y ponte a cuentas, confiésate o haz lo que tengas que hacer y luego regresa, ponte a orar. ¿Porque qué? Porque la oración ¿qué? Hay una palabra antes, empieza con E, termina con Z. Eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. No es nomás orar, es ponerte a cuentas, decirle al Señor: está pasando esto, estoy batallando con esto, tengo que ir y ponerme a cuentas con mi hermano. Y pasa algo importante. Si vas y le dices a tu hermano: mira, perdóname por esto y esto, y él no quiere, es su problema. Tú ya fuiste obediente, ya hablaste lo que tenías que hablar, no estás atado a eso. Regresas, oras unos por otros, y si él no te perdona, ora por él, sigue orando por esa persona, para que sea tu oración eficaz. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos algún problema con alguna persona y seguimos ministrando como pastores o como líderes, y sabemos que está ese pendientito de ir y ponernos a cuentas. Hay que hacerlo pronto. Sí, hay que hacerlo pronto. A veces nos da pena o el orgullo porque no queremos doblar las manos, o por lo que tú quieras, o por pereza simplemente, o porque no te importa. No lo hacemos, pero tenemos que hacerlo. Sí. Se tiene que practicar primeramente en el hogar y en la familia. Como pastores, líderes, tenemos que vivirlo en nuestras casas. ¿Sí o no? En el hogar, la casa, la familia sale fuera, y la familia tiene que seguir viviendo esa vida de palabra y de oración, dando el ejemplo. Qué bueno que no somos perfectos, ¿verdad? Solamente Dios es perfecto. Hasta que Él venga por su iglesia, entonces terminaremos siendo perfectos, transformados en gloria. Gracias a Dios por eso. Miren,
es importante que se compagine la palabra y la oración, porque cuando nosotros hacemos esas dos cosas, es agradable a Dios. Lo dice aquí adelante, puedes leerlo en tu casa si gustas. Dice que al hacer estas cosas es agradable a Dios, el que oremos unos por otros. Cuando lo hacemos, agrada a Dios, o sea, honra a Dios y glorifica a Cristo en nuestra vida. Cuando nosotros oramos unos por otros, no hay nada mejor que agradar al Señor con nuestra vida. Nos exponemos a algo maravilloso. ¿Quién quiere ser Job? ¿Aló? ¿Ah? ¿Quién quisiera hacer esa vida de Job? Que el Señor le diga: ¿ya viste a mi hijo Job? ¿Cómo? ¿Ah? Préstamelo tantito. Tenemos un Espíritu maravilloso, el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nuestro Consolador, que nos lleva a toda justicia y toda verdad, que es Cristo. Y para eso tenemos que platicarle, tenemos que hablar. La oración del justo es eficaz. Me encanta esa palabra, eficaz. Así es que yo tengo otra frase que quiero que se la lleven. Si se la quieren llevar, la apuntan. ¿Cuál fue la primera que dijo el pastor? Si dudas, ¿da qué? Y la completan con la mía: y pónganse a orar. Si dudas ante una situación, da gracia y ponte a orar. Amén, hermanos. Ahora, aquí es donde Pastor Jonathan me metió en Honduras con el versículo 9. ¿Qué dice el 9, hijo? Dice 1 Corintios 2:9. Ajá. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Aló? Amén, mujeres. 5 nomás. Dije, ¿de qué está hablando basura aquí? Bueno, me encanta porque puedo decir que cuando dice en lo que vimos ahorita, quiero pues que todos los hombres, ¿qué? Levanten manos santas. Entonces la palabra hombre lo traducimos como ser humano, porque ante los ojos de Cristo somos iguales. Amén. Entonces quiere decir que también nosotros tenemos que cuidar, no nomás las mujeres, nuestro vestir, que sea un vestir, una prioridad, que sea un vestir ¿qué? Modesto, decoroso. Amén, hermanos. Bueno, tenemos que entender que esta carta Pablo la estaba escribiendo basado en ese tiempo que estaban viviendo, ¿sí? Aunque las mujeres no han dejado de buscar la moda. Estoy pisando callos, ¿verdad? Y yo estoy corriendo el riesgo de que esa prioridad de las mujeres deje de ser, pero lo que está diciendo aquí, que vistamos decorosamente, es que no tengamos que ser tentación o piedra de tropiezo para alguna persona, ¿sí? Porque la manera de vestir de algunas personas puede ser sensual, llamativa, provocativa, y mover a otra persona a que desee y se pierda o caiga en tentación. ¿Me voy explicando? Por eso hay que cuidar esa prioridad, hay que tener ese sentido de decoro hacia las cosas del Señor, ¿sí? Aunque la moda para nosotros los varones, aunque seamos pastores, siempre corremos el riesgo, porque lo que más nos enseña es a tener paciencia. ¿Sí o no? ¿Aló? No, tú no tienes paciencia, no te llama. O te quiere un vestido. Ya le pisé el callo, pastor. O cuando te dice: ay, mijo, acompáñame allá, vamos a comprarnos una blusa. Yo le saco la vuelta, pero no puedo. Es donde nos lleva. Son hermosas, sí, modos, así es la cosa con la cuestión de las modas. Amén. Amén. Sí. Mira, te llevan a la tienda, sí, y tú porque las amas, ahí vas, ajá, me catiste jalando ahí, ¿no? Ahí vas. Y luego quieren una blusa y tú una raca grandota, la raca está así.
Y tú ahí parado. Ay, ¿cuál te gusta? Esa que está ahí. No, espérate. Y agarran una por una, le dan vuelta, la ponen otra, y luego se la ponen aquí así, y luego le hacen así con el zapato, quién sabe para qué, y luego le hacen así, y tú ahí parado. Y luego ya como a la mitad, ay, mira esa, y tú viste que le gustó, y dices, ay, ¿cómo se me mira esta chulada, vieja? Mira, ay, me estás diciendo eso nomás para que ya nos vayamos. Y se avienta todo hasta la última, y ya, ay, bueno, pues ya las vi todas, vámonos, mija, déjale otra repasadita. La paciencia, resistencia. Ya están riendo afuera, quién sabe qué pasó. Sí. Luego dice, ¿puedes leer el siguiente, por favor? Verso 10. Sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ajá. Lo más importante de esto para nosotros, también para los hombres, es que no sea el exterior lo que nos haga brillar, sino las buenas obras de nuestro corazón. Amén. Sigue, por favor. Sigue metiéndome en Honduras. Verso ¿Otra prioridad? 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Pueden decir amén, mujeres? Fíjate, los hombres se rieron. Está como la hermana que dijo, no me importa que mi esposo sea la cabeza, yo soy el pescuezo y la muevo para donde yo quiera. Amén, mujeres. Estar sujetas al esposo. Yo sé que les cuesta trabajo, sí. Los hombres mandan, ¿verdad? Ajá. Siguiente, por favor. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Perdón, 12. ¿Te brincaste uno, verdad? Sí. 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Sí, Pablo ha sido criticado en muchas ocasiones por este versículo. Pero en ningún otro versículo o en ninguna otra parte le ha dado tanta importancia a la mujer. Cristo cuando estuvo en su ministerio trajo tanta libertad a la mujer y le dio un lugar preponderante a la mujer. Tanto así que fue usada la mujer en el ministerio de Cristo grandemente. Igual en el de Pablo, hay muchas mujeres que está Lidia, la vendedora de púrpura, ¿quién más? Dorca, ayúdenme, Trifena, Trifosa, ¿quién más? Priscila, muchas mujeres. Y cuando Pablo les estaba diciendo aquí que la mujer aprenda en silencio, ¿sí? Porque no sabe, dice, lo que pasa es que la mujer no tenía estudio, no tenía la ocasión de estudiar. Pero básicamente en el siguiente, cuando dice que a la mujer no le permite enseñar, ¿sí? Él se va a un punto básico de la escritura donde dice que el orden de Dios es Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer, sí, porque lo podemos leer ahí más adelante y dice que Adán fue creado, pero la mujer fue antes de ser engañada. Hay una palabrita ahí, formada. ¿Sí? ¿Formada? No. Adán fue formado primero y después Eva. Y pues después Eva. ¿De dónde sacaron a Eva? Sí. Lo que está diciendo aquí es que a la mujer no se le puede permitir que sea una pastora en una congregación, porque se está brincando el orden de Dios. No está conformada igual que Dios para tener esa autoridad. ¿Sí me estoy explicando? No minimiza a la mujer para que no pueda tener un ministerio de servicio en la congregación. Puede enseñar a las mujeres, a los niños, aún a los hombres puede enseñarles también, pero no en la congregación. Sí. Entonces ahí cuando le dice que a la mujer no le permitía predicar en la congregación, es por eso, nada más. Y pone Pablo un orden hermoso, me encantó, que está en Génesis cuando dice que la mujer fue engañada primero. ¿Sí o no? ¿Por qué creen ustedes que la mujer fue engañada primero? ¿Aló? ¿De qué se formó Adán? Hizo barro, hálito de vida, ¿sí? ¿Y la mujer? La costilla. ¿De qué? La
¿sí? De huesito y carnita, ¿sí o no? Una costilla. ¿Cuántos han visto las costillas? Bueno, cuando menos, no de humano, pero de ahí, ¿verdad? Entonces, si no la conoces allá en el Calimax o no sé, pero bueno, la tomó de una costilla, ¿sí? Cuando dice el Señor que creó al hombre, ¿a qué? ¿A qué? A su imagen, ¿y qué? Y a su semejanza. A la imagen, cómo era Dios, y la conformidad a su funcionalidad, cómo funciona. De tal manera que cuando dijo hay que traer una compañera, lo durmió y hicieron, qué bueno que estaba dormido, ¿eh? Si no iba a ponle más aquí, quítale allá y todo, pero bueno, sacó a la mujer, ¿sí? Y el diseño y la conformidad del hombre, de Adán, fue dividida, esa funcionalidad fue dividida. Entonces al hombre se le dejó el ser proveedor, guerrero intercesor, ejemplo del amor de Dios, y ahí nos vamos. Pero a la mujer le dejó, aquí voy a pisar callo para los varones, pero a la mujer le dejó que es administradora. ¿Cuántos sabían eso? El hombre es cazador, él lleva, provee, y la mujer administra. Al rato los hermanos, el pastor dijo que me dieras la lana, échale. Yo la voy a administrar, sí, pero primero hay que enseñarles si no saben. ¿Okay? Es administradora, es el reflejo del amor de Dios, ayuda idónea. ¿Qué más? Ayúdame. ¿Sí? Entonces, pero como está conformada de carnita y huesito, entonces el hombre por el barro es frío, cazador. ¿Cómo está el cazador? O está así. Tiene que estar atento. Si no, fíjense en los hogares, estamos ahí, estás tú comiendo, pues estás pensando en otra cosa ahí. Ay, mijo, que esto, que el otro, que allá. ¿Por qué no me haces caso? Perdón, no me haces caso, pero tú estás concentrado en otra cosa, ¿sí? Y dígame si las mujeres no son administradoras. Y hago todo esto porque son prioridades. Las mujeres, créanme, las mujeres son buenas administradoras en cuanto aprenden a administrar. Olvídense, van a prosperar en todas las formas, se va a prosperar. ¿Por qué? Porque, miren, una vez fui a la casa de un matrimonio amigo mío, y mi amigo se estaba bañando, y ella va y abre la puerta, traía un teléfono aquí, con un cordonzote, porque todavía no existían los inalámbricos, estábamos en la era cuaternaria, un cordonzote hasta la cocina, un bebé aquí, una cuchara en la mano, y abriendo la puerta, y pásale, y cierra la puerta, y ahí va caminando hasta la cocina, y luego con la cuchara mueve ahí, y luego abre el refrigerador, y luego le hace con el pie así. Bueno, tantas cosas, y me mareé. Pueden hacer tantas cosas las mujeres a la vez, y nosotros no, yo no puedo. Con trabajo camino y puedo medio ver dónde ando. Imagínense, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es a esto, que tenemos que cuidar nuestras prioridades. Si somos un matrimonio, tenemos que conocernos precisamente cómo somos y cuáles son las funciones prioritarias de nuestra esposa y de nuestros esposos. Porque hay varones que no les gusta que la mujer administre. Yo pago, y hay mujeres que no quieren sujetarse a lo que el varón esté disponiendo, porque es la cabeza. Son prioridades y tenemos que conformarnos. La palabra dice ahí en Génesis 2:24, dice que y dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre, tomará mujer, se unirá a ella, y los dos serán una sola mugre, una sola carne. Van a ser una sola carne. Entonces, de tal manera que el hombre con las funciones que tenía y la mujer con sus funciones se funden en un solo ser y vuelven a ser un Adán, a la imagen y a la conformidad del Señor. Por eso honroso sea el matrimonio en todo, sin mancilla, dicen Hebreos. Entonces, pues tenemos tantas cosas por qué ser prácticos en las prioridades. Y esto se va al matrimonio, al hogar, a nuestros hijos, ¿sí? Porque a veces somos, ¿cómo dicen? Candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿sí o no? A veces podemos andar allá afuera y, hola hermano, ¿cómo estás? Sí, que que el otro, que ya vine, vieja. ¿Sí? Hasta oran para que no llegue. Prioridades, sí, ya hasta se rieron. Amén, hermano, no faltó que me dijeran. Sí, pero las prioridades de nosotros, básicamente para que las demás estallen, se empiecen a mover, es la palabra
de Dios, no nuestra palabra, la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. Eso es vital para nuestra vida. Hay un dicho en el mundo que dicen, al que no ora, el diablo se lo devora. Va a ser lo imposible porque no ores. Va a ser lo imposible. ¿Qué es lo primero cuando estás en algún asunto y sabes que tienes que orar? ¿Cuál es el primer sentimiento que tenemos? Empieza con P, termina con A. Pereza. Pereza. No, voy a orar. Y luego te pones a orar y gracias, Señor. Amén. Y ya. Pero tenemos que orar eficazmente. Eficazmente. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Y no es nada más para cuando Él nos vaya a perdonar o cometimos algo. No, es siempre. Es siempre. Siempre tenemos que, sin dejar de ser lo que somos, como somos, porque todos somos diferentes herramientas en sus manos, pero tenemos que ser sinceros, íntegros. Es lo que quiere decir el Señor para nosotros como hijos suyos. Amén. Entonces acuérdense, ¿cuál fue la que les dejé? Si dudas, ¿qué? ¿Da qué? Y ponte a orar. Dios los bendiga, hermanos.